hablando de café y tratando de sacar algunas guías, y hasta ahora este comité de Advisory Committee de guías dietéticas en Estados Unidos recientemente se manifestó 121 años después, siendo la bebida más consumida en el mundo. Ha estado el café bajo un gran escrutinio. Nos han dicho que altera el sueño, que incrementa el colesterol, que aumenta los niveles de homocisteína, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que produce gastritis, abortos, osteoporosis, intolerancia a los carbohidratos, causa adicciones, hasta disfunción eréctil. Compare dos estudios, dos poblaciones, una de 1877 y otra de 87, y obviamente ustedes ven cómo no hay una relación entre el tabaquismo y la enfermedad coronaria, y se dice que los pacientes que tomaron más café se murieron más. Y eso generó un gran impacto en la comunidad científica, porque era una revista absolutamente prestigiosa, y se transmitió de generación en generación que el consumir café aumentaba la enfermedad coronaria. Y esto aún en 1987, casi 20 años después o más, se sigue describiendo que tomar 6 copas de café al día o más incrementaba la mortalidad por enfermedad arterial coronaria. Pues cuando yo estudié medicina, hice los primeros años de medicina interna, me seguían diciendo mis profesores si era prohibido formularle un café a un paciente que tuviera un infarto agudo de cáncer, o que fuera diabético, o que fuera hipertenso, o que tuviera alguna manifestación de enfermedad coronaria. Entonces, estos casos, ustedes ven nuevamente en este estudio cómo hay una relación entre mayor consumo de café con mayor incidencia de enfermedad coronaria. Sin embargo, estos son estudios donde no hay evaluación estadística, no hay una relación de dosis y respuesta, no hay un efecto de error alfa muy grande y los resultados falsos positivos son muy altos. Entonces, hasta que salió algunos estudios donde ya se puede decir que la enfermedad coronaria podía producir beneficios. Hoy en día, entonces ya sabemos que esos estudios estaban sesgados probablemente por el tabaquismo, donde ya, si vemos hoy en día, cada 5 segundos en Colombia muere alguien por el consumo de tabaco, y ya prácticamente echarle la culpa al café se requiere muchísimo más solidez científica. Entonces es así como desde 1963 esto ha evolucionado dramáticamente hasta que en 1989 una primera revisión por Rosmarin y recientemente un metaanálisis sobre la evaluación del café en el impacto a niveles de la mortalidad verdaderamente cambiaron la historia de lo que puede pasar con el hablando de café y tratando de sacar algunas guías, y hasta ahora este comité Advisory Committee de guías dietéticas en Estados Unidos recientemente se manifestó 121 años después, siendo la bebida más consumida en el mundo.
Ha estado el café bajo un gran escrutinio. Nos han dicho que produce, que altera el sueño, que incrementa el colesterol, que aumenta los niveles de homocisteína, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que produce gastritis, abortos, osteoporosis, intolerancia a los carbohidratos, causa adicciones, hasta disfunción eréctil. Compare dos estudios, dos poblaciones, una de 1700 y otra de 87, y obviamente ustedes ven cómo no hay una relación entre el tabaquismo y la enfermedad coronaria, y se dice que los pacientes que tomaron más café se murieron más. Y eso generó un gran impacto en la comunidad científica, porque era una revista absolutamente prestigiosa, y se transmitió de generación en generación que el consumir café aumentaba la enfermedad coronaria. Y esto aún en 1987, casi 20 años después o más, se sigue describiendo que tomar 6 copas de café al día o más incrementaba la mortalidad por enfermedad arterial coronaria. Pues cuando yo estudié medicina, hice los primeros años de medicina interna, me seguían diciendo mis profesores si era prohibido formularle un café a un paciente que tuviera un infarto agudo miocardio, o que fuera diabético, o que fuera hipertenso, o que tuviera alguna manifestación de enfermedad coronaria. Entonces, estos casos, ustedes ven nuevamente en este estudio cómo hay una relación entre el mayor consumo de café con mayor incidencia de enfermedad coronaria. Sin embargo, estos son estudios donde no hay evaluación estadística, no hay una relación de dosis y respuesta, no hay un efecto de error alfa muy grande y los resultados falsos positivos son muy altos. Entonces, hasta que salió algunos estudios donde ya se puede decir que la enfermedad coronaria podía producir beneficios. Hoy en día, entonces ya sabemos que esos estudios estaban sesgados probablemente por el tabaquismo, donde ya, si vemos hoy en día, cada 5 segundos en Colombia muere alguien por el consumo de tabaco, y ya prácticamente echarle la culpa al café se requiere muchísimo más solidez científica. Entonces es así como desde 1963 esto ha evolucionado dramáticamente hasta que en 1989 una primera revisión por Rosmarin y recientemente un metaanálisis sobre la evaluación del café en el impacto a niveles de la mortalidad verdaderamente cambiaron la historia de lo que puede pasar con el
observaron que los bebedores del café eran también propensos a fumar. Y a pesar de esta asociación, ustedes ven que los pacientes que tienen un consumo de café protector, tanto en hombres como en mujeres, se observó para todas las causas de muerte, independientemente si era cafeinado, descafeinado o cualquier tipo de café. Se observó que los pacientes con enfermedad cardiovascular también era de mejor beneficio en hombres y en mujeres, en aquellos que consumieron café, que el accidente cerebrovascular, principalmente en aquellos que tenían café descafeinado, hubo una tendencia, pero no fue significativamente estadístico, y otras causas de muerte también mostraron beneficio, principalmente cáncer. Y cuando se analizaron análisis de subgrupos, ustedes vieron como todos los tiempos de seguimiento, edades, diabéticos, no diabéticos, mostraron el beneficio. Se observa cómo los hombres que consumen más de 6 tazas de café tienen un riesgo de 10% menos de muerte que los hombres que no consumieron café, cómo las mujeres que viven café tienen un riesgo de 15% menos de muerte, y fueron estudios similares a otros de menor envergadura y se reprodujeron estos síntomas, estos resultados. De los principales efectos vasculares del café, ya hoy en día podemos hablar que el café tiene un efecto antioxidante por todas estas sustancias, un efecto antiinflamatorio y aún un efecto vasodilatador. Entonces, si nos metemos un poquito en la molécula, ya se ha demostrado que la cafeína a nivel de células endoteliales en modelos in vitro y en modelos animales produce un efecto vasodilatador muy similar cuando se administra acetilcolina en anillos de arterias sanas en presencia de vasoconstricción. Y se observa cómo, aun cuando hay modelos con endotelios denudados, en ausencia de endotelio, la cafeína también produce un efecto de relajación. Y cómo la cafeína, recientemente publicada, como en el 2008 en revistas científicas muy reconocidas, cómo la cafeína incrementa la reparación del endotelial por las proteínas quinasas, aumentando la AMP y mejora la reendotelización de arterias denudadas o traumatizadas. Nosotros recientemente hicimos una publicación en el año 2010 donde hicimos una revisión de todos los mecanismos de acción a nivel vascular de la cafeína, que en resumen podría ser lo que les quiero mostrar en estas diapositivas. Entonces, la cafeína a nivel vascular, si tenemos que lo que es morado es el endotelio y lo que es rojo son las células de músculo liso vascular, la cafeína tiene una acción dual, un efecto directo y un efecto indirecto. El efecto indirecto es que la cafeína primero actúa en el endotelio y luego produce la dilatación por acciones en la célula del músculo liso. O un efecto directo, que pasa directamente a la célula del músculo liso y actúa a este nivel. El efecto indirecto es que aumenta el óxido nítrico porque favorece la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, se activa el óxido nítrico sintasa, aumenta la producción de óxido nítrico, pasa rápidamente a la célula del músculo liso y activa la guanilato ciclasa, inhibe las fosfodiesterasas, aumenta el GMP cíclico y produce vasodilatación. Pero un efecto directo es cuando la cafeína produce el efecto sobre la inhibición de la fosfodiesterasa, aumenta el AMP cíclico y tiene unos efectos a nivel del calcio y produce relajación vascular. Y esto lo comprobamos a nivel experimental. Los primeros estudios fueron publicados en el año 2008, donde evaluamos el efecto vasodilatador in vitro de la cafeína en modelos animales, uno sano y otro enfermo, a los cuales al enfermo les dimos una dieta rica en colesterol al 2%, y evaluamos la función endotelial in vitro en el segmento de aorta, y evaluamos desde el punto de vista histomorfológico antes de las arterias renales después del sacrificio. Evaluamos la relajación en un baño de órganos in vitro, ustedes ven los anillos, los tensores en una solución de Krebs, y evaluamos la relajación dependiente endotelio con acetilcolina, independiente endotelio con nitroglicerina, y la relajación mixta con cafeína, porque ya les dije que tiene un efecto directo y un efecto indirecto. Entonces, ¿qué encontramos cuando les administramos cafeína a estos anillos in vitro? Vimos primero que los conejos que estaban enfermos con colesterol tenían un poco más de peso,
y tenían niveles de colesterol casi de 221, que en un conejo es como si un humano tuviera 1500 miligramos de colesterol. Obviamente, entonces en estos conejos indujimos una placa aterosclerótica rica en lípidos, lo que llamamos una estría grasa, todavía no es una cápsula fibrótica, una gran inflamación, un potencial de oxidación muy alto, y encontramos que hay una placa aterosclerótica, una reducción del volumen arterial. Y en arterias sanas vemos cómo hay una relajación en presencia de acetilcolina, relajación en presencia de nitroglicerina, y cuando administramos la cafeína produce un efecto vasodilatador con las dosis correspondientes a un café, a 2 cafés o a 3 cafés, como produce una relajación vascular in vitro. Pero ¿qué pasa con las arterias enfermas? Que aquellas arterias enfermas obviamente no responden a la acetilcolina por la disfunción endotelial, responden a la nitroglicerina porque la nitroglicerina es independiente del endotelio, y la cafeína, a pesar de tener disfunción endotelial, produce un efecto relajante independientemente de su condición patológica. Entonces nos fuimos a hacer la misma evaluación en anillos de arterias mamarias de pacientes que son sometidos a cirugía de bypass. El cirujano, y esos segmentos los llevamos al baño de órganos y prácticamente en el mismo modelo utilizamos y le aplicamos cafeína y aplicamos nitroglicerina, y vemos cómo dosis crecientes de cafeína produce un efecto vasodilatador. O sea, la cafeína in vitro produce una relajación dosis dependiente y también produce relajación independientemente de la disfunción endotelial, si está presente o está ausente. Y vemos cómo cuando aplicamos la cantidad de cafeína que puede tener una taza de café, un expreso, 2 triples expresos o 3 triples expresos, vemos cómo hay una relajación dependiente, dosis dependiente. Entonces ya estamos pensando a ver cuáles son los posibles mecanismos de acción de la cafeína, y en unas publicaciones previas se decía que estaba dado por el bloqueo de los canales de potasio a nivel de la célula de músculo liso. Entonces bloqueamos los canales de potasio por diferentes formas. Canales de potasio sensibles al ATP, utilizamos la glibenclamida, canales de potasio activados por calcio, el tetraetilemonio, o canales de potasio iónicos o dependientes de voltaje, utilizando la 4-aminopirina en los mismos modelos, y vemos cómo no hay diferencia en aquellos anillos de arteria que son sometidos a cafeína con glibenclamida o a cafeína solamente. No hubo diferencia, quiere decir que la cafeína no actúa a través de los canales de potasio dependientes sensibles al ATP, ni tampoco cuando está en presencia del tetraetilemonio, ni tampoco cuando hay la 4-aminopirina. Entonces publicamos que la cafeína, pues por lo menos su efecto vasodilatador no está dado por acción de los canales de potasio. Ahora, ¿cuáles son los niveles de cafeína? ¿Cómo hacíamos para nosotros evaluar en pacientes, si esto no está escrito en Colombia, y cuando uno ve la referencia de los insertos de quienes venden los niveles evalúan los niveles de cafeína, son niveles de lactantes, de recién nacidos? Entonces hicimos un estudio utilizando la marca MIR de Siemens, obteniendo 6 centímetros de sangre en la institución, obviamente aprobado por el comité de ética, y vemos cómo en hombres y en mujeres les evaluamos independientemente si eran consumidores habituales o no habituales, si llegaban o no en ayunas, y les administramos 2 expresos, y vemos cómo en ayuno un paciente puede tener, una persona sana, 0.12 microgramos por mililitro, y luego en ingesta 6.35, y los pacientes que no llegaban en ayuno llegaban ya con niveles de 3.30, y luego en ingesta pueden subir a 7.9, de tal manera que ya estandarizamos la técnica de cómo medir los niveles de cafeinemia en nuestro laboratorio. Entonces empezamos a evaluar ya entonces otros aspectos en los cuales también tenemos mucho interés, es si la cafeína tiene efecto antitrombótico y cómo evaluar el efecto vasodilatador en cada uno de nosotros, ya no solamente in vitro, pero cómo puedo evaluar que una persona que se acaba de tomar un café tiene un efecto benéfico, o el que está tomando café, ¿cómo hacemos? Y esto no es fácil, pero esta es nuestra primera experiencia. Tratamos de cuantificar y realizar el efecto vasodilatador del café midiendo ondas de pulso, tratar de evaluar el efecto antitrombótico mediante agregación plaquetaria.
Entonces, un estudio de cohortes prospectivo controlado en el laboratorio de investigación con un grupo de bioingeniería de la Fundación Cardiovascular y la Universidad de los Andes, fue aprobado por los comités de ética. Entonces, obviamente teníamos que descartar una gran cantidad de condiciones en los pacientes que fueran hipertensos, que fumaran, que tomaran medicamentos vasodilatadores, que tomaran aún aspirina porque alteraba las muestras, un examen clínico, las medidas de presión arterial y una flectismografía de pulso. Y les dimos a todos los pacientes 2 expresos durante 15 minutos y evaluamos a la hora. Este es el flujograma del procedimiento. Hicimos las mediciones de cafeinemias y medimos la agregación plaquetaria en 4 canales en presencia de ADP, colágeno, histocitina y ácido araquidónico. Y vemos cómo, entonces, esta es la cantidad de hombres y mujeres, la edad, el peso, algunos tenían más sobrepeso, los hombres tenían más peso que las mujeres, el índice de masa corporal no hubo diferencia, pero vemos cómo el consumo de cafeína de 2 expresos en una población sana, con las condiciones que les dije, sube ligeramente la presión arterial, como ya había sido descrito, sube la presión arterial diastólica, la presión arterial media, significativamente estadístico, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno no se modifica y los niveles de cafeína suben de 1.2 a 5.8. Pero el efecto sobre la agregación plaquetaria no se demostró, o sea, no logramos demostrar que la cafeína tuviese un efecto antitrombótico mediado por la agregación plaquetaria, porque sí hay estudios que son contradictorios. Unos que dicen que la cafeína tiene efecto antitrombótico y otros que dicen que la cafeína es un efecto protrombótico, aumentando la expresión del factor tisular y el fosfatidilinositol a nivel de los macrófagos. Entonces, ¿qué pasa con las ondas de pulso por la flectismografía? Tratamos de evaluar esto. Ustedes ven si esta es la sístole, prácticamente todo esto es la diástole, y si hay un efecto relajante vascular in vitro que se puede manifestar en las ondas, y fue difícil que evaluamos todas estas características, la variable AC, DC, AC sobre S, etc., donde vemos en los últimos 2 minutos de todo el récord de ondas, vemos cómo la relación AC, o sea, hasta el nadir del pico, casi el 70% no hubo cambio o bajó, lo cual podría ser relacionado con vasodilatador. En cuanto al segmento DC, que hubo un 57% que no hubo cambio o bajó, o sea, hay una tendencia en todas las mediciones de mejoría o de efecto vasodilatador. Pero esto es muy difícil hacer análisis estadísticos con ondas de fotopletismografía porque van a depender, digamos, de la temperatura del cuarto, de la movilidad. Entonces, ¿ahora qué viene? Entonces, tenemos que pensar en otra forma de evaluar in vitro al paciente. Y para eso están los equipos de evaluación de la mecánica vascular, donde son estos equipos con un software especial, donde ya nos permite, mediante el arteriograph, evaluar casos en el paciente estable. Y esto es un ejemplo de ellos, un paciente de 88 kilos, asintomático, sin consumir medicamentos, donde tiene una presión arterial de 137 sistólica, frecuencia de presión arterial diastólica de 73, presión de pulso de 64, presión arterial media de 78, índice braquial de 69, índice aórtico 2.3. Esta es la duración de eyección de la aorta de 270 milisegundos. Y vemos cómo, desde el punto de vista de un parámetro de factor de riesgo, es la velocidad de onda de la aórtica, la velocidad de onda del pulso entre la carótida y las ilíacas. Y eso es un parámetro de riesgo de rigidez vascular. Entre más rápido sea la velocidad, quiere decir que la arteria está más rígida. O sea, un paciente diabético, hipotiroideo, arterias calcificadas, obeso, son pacientes que tienen más rigidez vascular. Entonces, ¿qué pasa cuando y evaluamos también la edad vascular? Entonces nos da que este paciente tiene una edad vascular de 40 a 50 años, de acuerdo a la reactividad vascular. Cuando le administramos cafeína, los mismos 2 expresos al paciente, esperamos una hora, ustedes ven cómo la presión arterial sistólica sube, la diastólica sube, que es lo que siempre ha estado descrito, la frecuencia cardíaca, y cómo el índice braquial baja, y cómo el índice aórtico baja. Son criterios de mecánica vascular central
que las presiones periféricas no reflejan la condición central. Y esto sí tiene impacto a nivel de la salud vascular, porque ustedes ven cómo baja la velocidad de onda de pulso. Si baja la velocidad de onda de pulso, quiere decir que la cafeína tiene efecto relajante a nivel de la aorta y de las grandes arterias de conducción, y cómo baja se comporta rápidamente en la edad vascular. Entonces, un paciente que tenía una edad vascular de 40 años se los bajó a 30 años, no más con la administración de la dosis de cafeína como reflejo de un efecto vasodilatador, como un efecto de aumento de la expresión de óxido nítrico. ¿Cómo vamos de tiempo bien? Bueno, estas son otras condiciones que se ha demostrado el café, voy a pasar entonces más rápidamente, que reduce el riesgo de algunas enfermedades, cáncer, Parkinson, enfermedades hepáticas, renales, etc. Y hoy en día se habla de las 11 razones por las cuales usted debería tomar café al día, recientemente publicado. Aquí están todas las condiciones por las cuales se considera desde el punto de vista con base científica, y nosotros le agregaríamos la número 12 porque reduce el riesgo cardiovascular y probablemente tiene efectos vasculoprotectores. Unos comentarios sobre las bebidas energizantes. Ustedes bien saben que desde la introducción del Red Bull en 1987 la popularidad aumentó. Esto es un gran negocio a nivel mundial, tiene una gran cantidad de cafeína, de azúcar, y tiene una gran cantidad ustedes ven los diferentes niveles de cafeína que tienen estas bebidas energizantes. Y cuando un paciente que no ha consumido cafeína, un adolescente, que de hecho son los que más toman bebidas energizantes y salen a correr o a trotar o a hacer ejercicio o maratones, estos pueden tener los efectos adversos dados por la cafeína, y ya hay demandas a nivel internacional en Estados Unidos hacia las bebidas energizantes por muerte por sobredosis de cafeína en estos pacientes. En forma aguda producen disfunción endotelial y reducen el flujo sanguíneo, y estos son los efectos sobre el corazón adversos que puede tener la sobredosis de cafeína, cómo se comporta la cafeína en sobredosis en pacientes que son sometidos a ejercicio. Recientemente se consideraba que el café era una sustancia que era considerada como adversa entre las dietas, se debía retirar de una dieta nutricional saludable. Recientemente, ustedes ven en el año 2006, se consideraba que hasta hoy en día no hay evidencia contundente que el consumo de café incremente el riesgo de enfermedad cardiovascular o cáncer. Se salió también publicado en estos journals que ustedes deben conocer, como la cafeína junto con los flavonoides, el aceite de oliva, los ácidos grasos omega 3, los leucopenes, el resveratrol y la soya, se consideran dietas o sustancias o bebidas que pueden ser saludables a la salud. Y solamente recientemente, en este año, se manifiesta entonces el comité de advisory, de guías en nutrición en Estados Unidos, donde antes nunca había habido recomendaciones previas de este comité en cuanto al consumo de café y salud, y recientemente se manifiesta diciendo que hay una fuerte evidencia que el consumo de café en rango moderado, de 3 a 5 tazas al día o menos de 400 miligramos al día de cafeína, no está asociado con riesgos de la salud. Tiene menor incidencia de riesgo de diabetes tipo 2, menor riesgo de enfermedad cerebrovascular, menor riesgo de enfermedad de Parkinson. Y el consumo moderado de café es un patrón de dieta saludable, y se mantiene la alerta por el consumo de bebidas energizantes, por la sobredosis de café y la cantidad de azúcar que pueden estar viviendo estos jóvenes. Por eso la National Geographic llega a publicar esto como la cafeína, la droga perfecta. Existen entonces una serie de paradojas relacionadas al café. Los países que más la producen no son los que más la consumen. Los países con mayor consumo de café tienen una mayor expectativa de vida. En Colombia, digamos, los departamentos que tienen mayor mortalidad cardiovascular son los departamentos que más la producen. Antioquia es el departamento que más café produce y es el departamento que más enfermedad cardiovascular tiene en el país. En países desarrollados, la morbilidad y la mortalidad por enfermedad cardiovascular ha disminuido, la expectativa de vida ha aumentado y el consumo del café
se ha incrementado. Entonces, en conclusión, desde finales del siglo XIX ha sido implicada en muchos efectos en salud humana. La cafeína es un vasodilatador directo e indirecto. Los mecanismos de la vasodilatación y las vías moleculares son desconocidas. La dosis de consumo de rutina moderada produce un efecto vasodilatador igual a la nitroglicerina. La cafeína podría tener un efecto vasculoprotector al ser antiinflamatorio, vasodilatador, antioxidante. Nuevos estudios permitirán una mejor evaluación sobre el efecto antitrombótico. Desafortunadamente, hacer un estudio muy grande de cafeína en nuestra población es muy difícil. Los esfuerzos en salud pública deben ir dirigidos a adecuada actividad física, dieta, prevenir el exceso de consumo de calorías, no restringir el consumo de café. Ustedes ven, existe una serie de controversias. Hay algunos estudios que dicen que produce un efecto vasoconstrictor por la acción de la adenosina, bloqueo de la adenosina, un efecto protrombótico, como el dije, que tenía aumentar la expresión del factor tisular, puede producir un efecto hipertensivo, porque en algunas condiciones puede producir liberación de angiotensina 2. El efecto sobre los lípidos, ácidos grasos libres y la lipólisis, el desempeño muscular en ejercicio, reduce el calcio coronario, el efecto antioxidante, el efecto antiinflamatorio. Todas estas son líneas que están listas para que continuemos haciendo investigación todos. Por eso este editorial reciente, que la cantidad de paradojas que existe alrededor del café, donde nos estimulan a continuar haciendo observaciones. Y finalmente quiero agradecerle a todo este grupo de personas que durante todos estos años han estado motivadas con el café y nos han ayudado a sacar estos resultados y poderles presentar a ustedes algo de nuestras observaciones. Muchas gracias.